Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Soy Daniel Estudio. Bienvenido a nuestra charla semanal con nuestro amigo en España de José Miguel Berroya. ¿Qué tal estás, queridísimo? ¿Cómo te va? Pues muy bien, Daniel, aquí un placer contar otra semana más contigo. Oye, poquito hablamos de fútbol. Volvió la Liga Europea. Yo vi un poquito el partido de ayer. Mira, qué mal juega. Y como decías tú, ya lo están diciendo los medios, que no hay delantero. O sea, porque yo estoy en México, entonces están diciendo los mexicanos y argentinos, no hay delantero centro. Con esto no Mm, puedes avanzar mucho. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Echamos currículo o qué hacemos mm. con... Podemos echar un currículum a ver si nos cogen. Pero tú crees, Cobrando. el Florentino lo sabe, obviamente, lo entiende, que la situación es lo que es, pero obviamente no, o sea, pero verdaderamente no hay nadie en la cantera, porque el chico barcelonés que marcó el gol, pero tampoco es ninguna maravilla, o sea, esta gente, me acuerdo cuando Fatuet, ¿cómo se llama? El enanito, este negrito, Ansu Fatu Fati. Ansu, Ansu Fati. bueno, sí, algo así. Y entonces este tipo era la nueva maravilla, el nuevo no sé quién, Maradona, y después desapareció. Entonces, ¿qué pasa? Que no hay ningún delantero centro en España que pueda jugar en Real Madrid. Bueno, en la cantera hay, pero como Ancelotti no los pone, pues estamos ahí. Yo creo que algún chaval de la cantera lo podría probar, a ver cómo funciona y ver si aporta algo o no aporta, ¿no? Pero este es el problema de Ancelotti, que no confía en la cantera, no cree en la cantera y entonces no sube a nadie. Bueno, esto es lo que hay. Pero al final, sí, fíjate, hablando de matemática y dinero, porque al final se trata de eso, fútbol es dinero, dejó de ser un deporte de aficionados hace mucho tiempo. O sea, si tú tienes un tipo que tienes que pagar 150 o 200 millones de euros para traerle a tu equipo y tienes un chaval que está empezando y le pagas nada porque está en la cantera, tú estás ahorrando muchísimo dinero, estás creando un futbolista. ¿No? Pues por eso, y además si te sale bien, pues tienes ahí un delantero o un lateral o un central o un centrocampista, que tienes un jugador con el que te has ahorrado dinero, aparte que has hecho una inversión, porque también hay que decir que la cantera es una inversión, porque tú a ese chico le estás pagando durante un tiempo, además lo estás formando, no solamente futbolísticamente, sino también con educación, porque tiene que haber tiene que estar en colegios, tiene que estar, etcétera, etcétera, en Pero te ciclos. cuesta nada, te Te cuesta, o sea, cuesta muy, hombre, te cuesta menos que si traes a Mbappé o traes a Haaland, ¿no? Que tienes que pagar 200 millones, ¿no? Eso está y a claro. la mamá, Y a no la más. no Bueno, olvidamos qué es eso. sí, Bueno. sí, sí. Que no sé, a ver, espera un segundo. ¿Qué es eso que estoy escuchando? Un ruido? No, ya está, ya Ya está. está. Sí, a ver. Vale. Entonces, claro, que tienes que pagar un traspaso o una prima de fichaje, además de comisiones al representante, a la mamá, al papá, al abuelo, a la abuela, al primo y al que pasa por ahí con el carrito de los helados. Sí, sí. Y además luego la ficha que le tienes que pagar a estos jugadores que no son unas fichas menores, porque son gente que va a cobrar mucho dinero. Entonces, Cobran 20 millones en limpio, después en los limpio, impuestos. que Son son 40. 40 Sí. a ti te cuestan 40 claro, al club le cuestan 40. Por lo tanto, vale, yo creo que ahí lo que se tendría que hacer es intentar mirar a ver si hay alguien. Y luego, bueno, si no hay nadie, pues no hay nadie. Esta es la realidad. Y luego le tienes Pero unos es que no hay nadie mejor que Rodrigo o cualquier otro Jesús o cómo se llama esa gente. O sea, José Lu. marca los mismos goles que un nadie. Entonces. Sí, Pero bueno, te pues digo una entonces, cosa, a nivel de ver, o sea, tú miras incluso Manchester City, toda esa, o sea, no hay este año de estos años donde no hay nadie. O sea, puede ganar cualquiera. Campeonato nacional, campeonato de cualquiera. sí, hombre, es verdad que jugadores determinantes tampoco hay. Yo creo que en estos momentos quitas a Mbappé y Haaland y no hay más. Pero Tampoco. Cristiano está marcando más goles. Yo entiendo que Sí, la bueno, también es Saudita Arabia Saudí, ya. es Arabia Saudí. Pero, a ver, eso no quita que los marque, porque hay que marcarlos, independientemente que sea Arabia Saudí. Porque Pero ya Benzema está digamos, marcando en su propia puerta. ya digamos que también Messi los marca en la MLS, pero bueno, yo creo que la época Messi-Cristiano ya ha pasado, Sí. me refiero en fútbol de alto nivel, pero claro, en el fútbol de alto nivel, ahora jugadores que puedas decir
hombre, son determinantes en el sentido de que ellos solos te pueden resolver un partido en un determinado momento. Mbappé y Haaland y se acabó, no hay más. Es decir, el resto, hay grandes jugadores, pero tampoco hay jugadores que sean aquellos que digas, hombre, es que si no lo tengo, si lo tengo, doy un salto de calidad impresionante. No, y es lo que tú Pero, dices, incluso esos equipos teniendo a esos jugadores, pues tampoco son garantía de que ganen absolutamente pero nada, ¿no? fíjate, tú hemos ido de la época de los Zidanes, la época de Ronaldinhos, Ronaldos, incluso el golfo este de Neymar, que es un Sí, golfo, Cristiano, Messi, y ahora mismo, o sea, como en tenis, después de Federer, Nadal y Djokovic, que ya tiene 30 y no sé cuántos, 7 8 años, o sea, no hay nadie. O sea, tú tienes una época ahora mismo donde no hay nadie en fútbol, no hay nadie en tenis. Entonces habrá una época de vacas flacas. Así que bueno, donde irá ganando más gente. Esto suele, a veces pasa en fútbol, ¿eh? En fútbol cualquier lo que deporte. pasa es que es verdad que hemos tenido una época durante que han estado 12 13 años dominando Messi y Pero Cristiano. incluso antes tú tienes Zidane, después tú tienes Ronaldo, Sí, después no, tienes siempre han Ronaldinho. aparecido esos grandes jugadores, pero es verdad, también es verdad que el fútbol ha cambiado. Y ahora se potencia más al jugador físico, al jugador que sea más de equipo, el jugador que aporte más a la colectividad más que al individualismo. Y entonces ahí también, pues digamos que el jugador más técnico y demás, pues también ha perdido peso, ¿no? Y entonces también en las canteras y en las academias de fútbol, pues se potencian otros tipos de futbolistas, ¿no? Bueno, igual dentro, vete a saber, también hay gente joven por ahí que, bueno, para estar apuntando, igual dentro de 4 o 5 años, pues sí que tiene 2 o 3 jugadores que sí que son determinantes, ¿no? Esto nunca se sabe, Sí, pero pero hoy en día no. Oye, vamos a hablar un poco de, bueno, mira, el tema de la locura, ¿no? De lo que está pasando, y viendo las imágenes de ahí, de Gaza, de Palestina, la mitad de los muertos son niños, y las imágenes, bueno, imágenes no tiene, no sé ni cómo explicarlo. O sea, ¿a dónde nos lleva, José Miguel? Que tú y yo, ¿sabes? Venimos de la izquierda dura, pero, o sea, esto lo que estamos viendo es... y la gente ya, o sea, había comentarios de, no, esto es claro, eso es anti-Israel, entonces apología al terrorismo, hay algún imbécil ahí de turno. Pero de todos modos, ¿a dónde nos lleva esta locura de las élites en este conflicto palestino-israelí? pues hombre, es que la cosa no sé por dónde apunta, porque la verdad es que, claro, parece, hay momentos en que parece que ahí se va a liar alguna cosa gorda. Y hay otros momentos en que parece que aquí asistimos a mucha teatralidad, de mucho discurso, y luego al final tampoco pasa absolutamente nada, ¿no? Mm, Me refiero a nada más allá de desastre y el genocidio y la masacre que estamos viendo en Gaza, ¿no? Pero me refiero que, claro, parece que ahí va a intervenir gente para parar el tema, porque hacen unos discursos majestáticos y que parece que van a ser, que van a declarar la guerra a Israel, y luego eso se queda en la teatralidad. Yo, mira, que soy muy crítico con el establishment de Israel. Pues ayer dijeron una cosa o hoy, igual, no sé quién ha sido, si es un ministro o el presidente del Consejo de Gobierno de Israel o de la Cámara del Congreso de la Knesset israelí, que ha criticado por las declaraciones de Antonio Guterres, el presidente, el secretario general de la ONU, cuando ha dicho la ONU es una mierda. Pues mira, pues tiene razón, la ONU es una mierda, porque para lo que sirve y nada, todos uno. Es decir, está la realidad. Yo creo que ahí hay muchos intereses también de los que alzan la voz. Es verdad que se están enviando muchas tropas allá, porque no solamente han ido los americanos, también los chinos han enviado ahora barcos de guerra a la zona. Ahora hoy salía la noticia de que Australia y Nueva Zelanda también No envían. te olvides que, ¿cómo se llama? El mismísimo Pero Egipto tiene puesto 350 tanques, sí, 3.500 fuerzas especiales en la frontera, sí, y pero ya- ya, pero más allá de eso, porque claro, es decir, a ver, eso se pone a razón de qué. Decir, no, es que si entra Gaza en, ay, perdón, si entra Israel en Gaza.
Bueno, ya, pero lo que está pasando en Gaza yo creo que es para que alguien interviniera y dijera hasta aquí se ha llegado, ¿no? En cambio aquí nadie hace absolutamente nada, más allá de grandes discursos, pero claro, es que también hay muchos intereses económicos. Pues claro, no hay que olvidar a la gente, claro, que Israel también es una potencia económica, no solamente en la zona, sino a nivel mundial, porque tiene grandes Económica, tecnológica, no tecnología, olvidemos de claro, todos tiene los unas temas de industrias espionaje. tecnológicas de primera magnitud, Sí, donde muchos países, no solamente la Unión Europea y Estados Unidos, sino Rusia, sino China, Arabia Saudí, etcétera, etcétera, tienen grandes negocios con Israel y aquí nadie quiere perder esos negocios. ¿Por qué? y sin Porque olvidar, José Miguel, la parte de chantaje, de espionaje, los programas como Pegasus, así, los claro, programas de Pegasus, Israel. etcétera, etcétera, claro que también debe estos señores. Por eso, aquí, y yo lo dije el primer día antes de hablar contigo, porque el tema este de Gaza salió antes de que habláramos y aparte Sí. esa semana no pudimos hacer por temas de agenda, yo ya dije que esto era el Pearl Harbor israelí. Es decir, tú, con toda la información que tiene el Mossad, aquí nadie se creía, cualquier persona mínimamente Mossad, informada. los rusos, los Los chinos, rusos, los no, británicos, los pero ya turcos, los dejemos al iraníes, resto, ya solamente el Mossad. Que el Mossad nadie no sabe nada. supiera, nadie supiera que unos señores iban a bajar ahí con parapente y con no sé qué y a hacer esto, no se lo cree nadie. Por lo tanto, es evidente que esta operación es una operación de falsa bandera, es decir, eh, interesado. Entonces, ¿qué objetivo hay interesado más allá, evidentemente, de que Israel controle la zona norte de Gaza, que es donde están los yacimientos aquellos de gas, que entonces si lo controla, pues entonces Ahí está. él Sí. sacará, por lo tanto, ahí hay un beneficio ya, evidentemente, para Israel y para determinadas empresas que van a hacer el negocio. A Pero coste de palestinos y todo Sí, eso. sí, y aparte y de israelíes que hayan muerto, porque al final, como bien dijimos la semana pasada, que son X palestinos y X israelíes que hayan muerto, bueno, Daños colaterales. colaterales, ¿no? Y además necesarios para el funcionamiento del mundo y la felicidad Hombre, te de la recuerdo que mayoría en de la 11 de población. septiembre Claro, mataron, ¿cuánto era? 2.900. 2000, Bueno, bueno, pero qué más, pero se acabó con el terrorismo mundial, por lo tanto, ¿y qué más da? ¿No? Entonces, con este tema, es decir, pero claro, luego más allá, ¿qué hay? Porque alguna cosa también tiene que haber. Es decir, y yo la otra semana pasada te dije el tema de las manifestaciones. A mí el tema de las manifestaciones me mosquean mucho sí, porque de golpe han pasado a ser muy minoritarias, porque salía muy poquita gente, sí. de golpe, ¿no? Se han masificado en todo el mundo, apoyadas por muchas organizaciones y tal, y detrás de ellos están nuestros amigos sospechosos habituales, ¿no? Porque no es casualidad que la niña Pipi calzas largas, ¿no? Esta Greta Thunberg salga ahí con el Ya, cartelito de Free Palestina y no sé qué. Claro, entonces que esta niña, que ya sabemos todos por dónde se mueve, quién le maneja los hilos, bueno, aparezca quien lo allí maneja los hilos son los británicos. Esto los ahora mismo es británicos, más claro. que claro, más que claro. Claro, entonces que esta niña salga con el de esto, que de golpe estaba prohibido, porque prohibieron, por ejemplo, en la Unión Europea, en España no, es decir, que en España no estaban prohibidas, pero sí que estaban prohibidas en Francia y en Gran Bretaña. Las manifestaciones a favor de Palestina han salido allí miles de personas, ahí no ha pasado Yo absolutamente creo que nada. en París era como 750 Sí, mil, sí, 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 viendo los eran números. multitudinarias, ¿no? Es decir, que en España, eso hay que decirlo, menos el gobierno Charlos que tenemos no las prohibió, pero tú fíjate que en el tema Ucrania-Rusia sí que se prohibieron manifestaciones y ahí cuando salía alguien en tema de defensa de Rusia le pegaban un palo Con la a la bandera, sí, cabeza sí. con la bandera de pegar. En cambio, con Palestina al principio sí, pero de golpe ya no. Y entonces, y aparte, claro, es decir, que se apunten políticos y no sé qué al rollo, pues es evidente que se aprovechan, como aquí en España Podemos y asociados, Sí, ¿no? sí, 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 sí. En el tema palestino y tal. Pero, claro, ya que aparezcan determinados personajes que se mueven en áreas un poco extrañas de la vida y que normalmente aparecen siempre asociados a nuestros amigos
sospechosos habituales que aparezcan ahí, entonces a mí me hace sospechar de que aquí también hay alguna cosa detrás, ¿no? Y que hay aquí un interés, es decir, el interés de apoyar a Palestina, no porque les interese que Israel esté masacrando allí a no O sé sea, cuántos. como siempre digo, no es el que aprieta el gatillo, No, sino que no, si no es paga la bala. el autor intelectual, que es lo que decían Ya, cuando hacen las investigaciones de los atentados ya. terroristas. Entonces, claro, a mí esto es lo que realmente me mosquea, porque entiendo que estas manifestaciones y este dirigismo por parte, más allá de que algunos apunten para Sí, intentar conseguir sí, réditos sí, sí. electorales y etcétera, pero claro, cuando ya ves aparecer los sospechosos habituales en los sitios y que apoyan estas cartelitos de Free Palestina y estamos con Palestina y no sé qué, no sé cuánto, eh, a mí me lleva a pensar de que aquí hay también alguna cosa detrás. Mira, los que Obviamente. financian unos, financian otros. Pero No, dicho hombre, claro, esto, claro, claro, es Israel ha que elegido, yo creo que la estrategia absolutamente equivocada. O sea, Israel quiere volver a la situación que existía antes de la crisis. Y es imposible volver a la situación antes de la operación militar especial, antes de COVID. O sea, tú no puedes deshacer el ting-dong cuando das al timbre. Los procesos históricos, porque estamos hablando de los procesos históricos, son absolutamente reversibles. Hay gente sabia en Israel y entienden que es imposible volver atrás. Pero se están tomando decisiones terribles, o sea, deportar a los palestinos de la Franja de Gaza. Estamos hablando de 2 millones de personas. Están claro, presionando a Egipto. Y es no, la, no solamente Gaza, es que también están en Cisjordania, porque obviamente, pero bueno, hoy ayer estaban los colonos asaltando, colonos israelíes con apoyo del ejército, asaltando. yo te recuerdo que era un número mucho menor de personas deportadas. A Stalin todavía le llaman el dictador totalitario sangriento. Y tales, obviamente, acciones son inaceptables en el mundo moderno y la responsabilidad colectiva de los pueblos, hombre, es una violación directa de derechos internacionales. Tales prácticas fueron condenadas en Nuremberg. Sí, Hablando de sí. Oriente Medio, o sea, los pueblos han cambiado en esta tierra durante miles de años y los palestinos son antepasados de los filisteos, hablando históricamente, tienen mucho más derecho a vivir en esta tierra que los judíos, porque vivieron aquí incluso antes de la llegada de los judíos a Península Arábiga. Le gusta o no le gusta, pero así, o sea, trasladar, y da igual lo que dice Netanyahu, que parece que tiene problemas con historia, trasladar a 2 millones de personas a territorios deshabitados en un genocidio en masa, y en el mejor de los casos, las pérdidas derivadas de dicha deportación, pues estamos hablando cuántos muertos, 100, 200, 300 mil personas, pero fácil, 10% de la población. Y en 2020, cuando el COVID apenas comenzaba, decimos que en condiciones de cuarentena, falta de contactos sociales normales, la ontología se estaba derrumbando y esto puede ser diferente para cada nación. O sea, algunos caerán con lo que estamos viendo ahora mismo en el Antiguo Testamento, otros caerán en el paganismo, algunos perderán por completo su faz civilizatorio. Entonces, el COVID, el colapso de la globalización, la guerra, o sea, una sensación de esta crisis real y un ataque terrorista de Hamas están llevando a la locura a Israel modernista y altamente industrializado a este hundimiento a su élite este Antiguo Testamento, de ojo por ojo, diente por diente, código Hammurabi. Y su retórica y sus acciones son, digamos, una reacción, o sea, puramente del Antiguo Testamento, de personas que no han ido nada sobre el Islam, no han oído nada sobre los 2000 años de civilización. O sea, hablamos de una locura cuando, da igual si esta locura es Asiria, si es antigua Grecia, la locura de antigua Roma, la locura de los nazis. Y esto siempre sucedió cuando las élites no podían hacer frente a las tareas que enfrentaban. Y esto lo podemos extrapolar no solo a Oriente Medio, que es el microcosmos, sino al planeta entero. Sí, 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 totalmente. A ver, yo creo que estamos en un periodo de crisis donde ya sabes lo que decía Gramsci, ¿no? En el periodo de crisis pues crecen los monstruos. Lo que pasa es que es verdad que aparte de los monstruos nacen charlotadas, ¿no? Como el caso de Argentina. Pero el tema está ahí. Hombre, yo creo que la situación, a ver, vamos a ver por dónde sale. Pero, a ver, yo también creo que aquí también, independientemente de que hay unos intereses económicos y no sé qué,
A mí, por ejemplo, en Israel hay muchas manifestaciones contra Netanyahu. Tampoco Que descartes tiene de que 29% del apoyo. Si Netanyahu se va, este se va. Netanyahu sea el tonto útil que está ahí y que una vez cumplida su misión histórica, como decía Mar, vaya al basurero de la historia y lo echen porque, claro, evidentemente también las élites estas de nuestros amigos sospechosos habituales, tampoco Netanyahu está dentro de esa triada maléfica, ¿no? Que ellos Y ahí es consideran la cosa que te quería comentar. Justo. que estaba Trump, Putin, él, no sé qué, ¿no? Toda esta gente que en el fondo han estado en contra de estas agendas globalistas y estas, no en No, el acabas de sentido tocar un tema económico. absolutamente de acuerdo. O sea, yo lo comenté la semana pasada en mis audios de inteligencia semanal que tenemos para los suscriptores. O sea, a pesar de todo su orientalismo, Israel hoy en día es la piedra angular de la civilización occidental. Y su apoyo al Antiguo Testamento, o sea, sin Israel, el occidente liberal, banquero, financista, satánico del becerro de oro moderno, está desprovisto de historicidad. Y Occidente está más cerca de Israel que del Vaticano, que lucha por preservar los valores tradicionales y de hecho está dispuesto a trabajar con el Kremlin. Israel es uno de los principales laboratorios piedra angular progresistas del transhumanismo, de nueva ética, de biotecnología, del LGBT+, de cualquier degeneración satánica que estamos viendo. Y especialmente su mitad política liberal, que está a punto de regresar, repito, al poder a través de este gobierno de consentimiento. O sea, ¿dónde se celebran anualmente los desfiles de orgullo gay? En Jerusalén. No hay otro lugar en Oriente Medio que lo aceptaría una bestialidad así. En pocas palabras, Jerusalén, o sea, es la cuna de tres religiones mundiales. Celebra el desfile de orgullo gay como símbolo de esta nueva cuarta religión mundial desalmada. Y por eso para la élite, Jerusalén, Israel, es la piedra angular y la lucha que estamos viendo ahora mismo es la lucha entre las fuerzas de satanismo planetario contra la otra rama, digamos, más sana de mente, aunque tampoco le pondría, no quiero decir buenos o malos, porque aquí todos son malos. Pero esta es la lucha ahora mismo, y por eso están tan atentos. No porque quieren los judíos, o sea, esta gente que no los a nadie. Es igual que los palestinos. O sea, lo usas o lo tiras en la basura. Daños colaterales. Sí, 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 totalmente. Por eso digo que, claro, que hay que mirar aquí el sentido, ¿no? Porque, claro, también en las manifestaciones por aquí en Europa hemos visto en estas banderas de los rebeldes sirios, ¿no? Que tú sabes Sí, también lo que significaban los rebeldes sirios, ¿no? sí. Entonces, pues por eso digo que aquí aparte se están jugando muchas cartas, se están jugando muchas cosas. Y luego, pues eso, hay intereses muy económicos, porque más allá de grandes discursos, pues tampoco ninguna potencia, o las que se dicen potencias emergentes o potencias que hablan de la multipolaridad y de estas monsergas, que para mí son unas monsergas muy claras, pues tampoco están haciendo absolutamente nada, más allá de grandes discursos y de hablar de resoluciones en la ONU, que no sirve Esto es una absolutamente basura, pero te voy para a una nada. cosa. ¿No te chirría la deshumanización? Porque, o sea, niveles de violencia que estamos viendo ahora mismo, además en plena luz del día en la televisión, que te lo están enseñando. De la misma forma que el 11 de septiembre estábamos todo el día hablando de este choque psicológico contra la población. Cuando tú veías el avión una y otra y otra y otra y otra vez chocándose con el Torre Gemelas y te ponía la frase de America under attack o terror, no me acuerdo cosa. Es decir, pero Sí, todo sí, el. no, no, American Under Attack, sí. Y ahora América mismo tú bajo tienes ataque. esta, o sea, tú miras las imágenes. Sabes que yo no puedo mirar, no porque no he visto, porque yo he visto muerte así, los 3 años y medio que ya pasé en África. En los años 90 a diario vimos gente muriendo, muriendo y matando. Pero te quiero decir que, o sea, esto para mí no es nada, pero, o sea, tú miras desde la óptica dices, es que somos seres humanos, por ahora, por lo menos. A ti no te chirría cosa, ¿hasta qué punto? ¿Sabes? Bueno, pues Llega esta yo creo que deshumanización. también la sacan porque, a ver, ten en cuenta que a la gente se le llega más por el corazón que por el cerebro. Entonces, claro, si tú sacas toda una serie de imágenes
que además son verdad, porque tampoco nos están inventando nada, No, no, ¿no? no hace falta inventar. De destrucción, de mortandad, sobre todo de gente, de niños o de gente mayor ahí destrozada por los bombardeos. Claro, eso genera, pues evidentemente rápido pues, por eso digo que a mí en este sentido me chirrían muchas cosas, porque es verdad que en el tema Rusia-Ucrania enseguida se puso de manifiesto dónde estaban unos y dónde estaban otros. En cambio, en este tema todo es, como diría Stephen Vaughan, líquido, ¿no? Vivimos en una especie de liquidez, ¿no? Porque parece que los que están con unos también pueden estar con los otros, aunque matizan, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me chirría en el sentido de decir, bueno, sí, pero no, porque claro, apoyas a Israel. Es verdad que hay algunos que están apoyando muy claro a Israel, pero luego hay esa, me refiero de la gente, no hablo de la población. Pero también si tú Claro, miras los judíos, tú has visto las imágenes de los hasidas en Nueva York, en sí, Londres, bueno, pero estos ya históricamente han estado en contra del sionismo. de Claro, sionismo, obvio. Entonces tú tienes los claro, hasidas en Londres, tú claro. tienes los talmudistas y los sionistas, y se Claro, es que odian entre sí. todos estos están en contra del sionismo, porque estos incluso no creen en el Estado de Israel, creen que el Obvio. Estado de Israel es una falacia que no tiene, No que no va a llegar existe. Mashiach hasta que estos desaparecen de la faz de la tierra. Sí. Claro, 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 esta es la realidad. Es que el tema es ese, porque todo este movimiento hasidista, ellos no creen en el Estado de Israel, porque ellos creen que el Estado de Israel es un Estado esotérico, espiritual, que es donde esté el pueblo de Satánico, Israel. satánico, piedra Claro, angular del satanismo mundial. claro, ellos creen que el Israel está donde esté el pueblo judío, donde haya un judío, pues ahí está Israel. No hace falta crear un Estado de Israel, que además creen que es un Estado laico, un Estado tal. Por lo tanto, esta gente está en contra y además está en contra ya estaban en contra en la época de Theodor Herzl, que por cierto era un señor bastante supremacista y bastante racista, hay que decir las cosas como son. O sea, hay que leer sus escritos y ver cómo trataba todos estos judíos hasidísticos ortodoxos y de la Europa del Este, porque fundamentalmente vivían en la Europa del Este, en Polonia, en Rumanía, Bulgaria, Rusia, etcétera, etcétera, cómo los ponía, los consideraba Pero gente es que Herzl de toda esta de. gente, si hablamos de los fascistas, la gente piensa, bueno, porque la gente son ignorante, facha hay que hablar de Hitler, no tiene nada que ver. Si queremos hablar del fascismo, estamos hablando de esos primeros, o sea, fíjate, conforme evolucionaba el sionismo, se hacía cada vez más diferenciable de lo que hoy conocemos como la ideología fascista. Durante los primeros años del régimen de Hitler, los judíos acudieron en tropel, la gente no lo sabe, en esto, las filas del movimiento sionista. Y ya en el año 1933, en editorial, en seminario sionista, en alemán, ¿cómo se dice? Die Judische Rotschau, algo así, no hablo alemán. Jüdische Rundschau. Se acuñó la consigna, llevo con orgullo la estrella amarilla. Te estamos hablando 5 años antes de que se emitiera el edicto que ordenaba tal degradación. O sea, esto no ha sido Hitler. No es una, ¿cómo se llama?, excusa ni apología del nazismo. No, 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 no. Han sido los mismísimos sionistas que querían Bueno, llevar con y orgullo. ten en cuenta que la organización Das Bayer, que era una organización sionista, nunca se prohibió en Alemania. Y Heinrich Himmler, el famoso jefe, Reichsführer Heinrich Himmler, que era el jefe de las SA y por lo tanto el jefe de los campos de concentración, tenía muy buenas relaciones con el movimiento sionista y con el Congreso judío, y hacía negocios con ellos. Es verdad que era negocio uno, luego los judíos, los del Congreso judío lo han intentado maquillar diciendo que ellos pagaban para que liberaran a judíos de los campos de concentración, pero eso fue posteriormente, antes no había ningún problema. Y hombre, el propio Netanyahu dijo hace muy poco, antes de que pasara lo de Hamas, que, hombre, que Hitler en el fondo no quería matar a los judíos, que era Pero una esto se persona. olvida rápidamente porque no se encaja con eh, di- el discurso actual. Claro, dijo que Sí, Hitler sí, no quería matar a los totalmente lo judíos, digo. que lo único que quería era que fueran
quería que Israel quería sacarlos de Alemania y que crearan un país judío, que fue el mufti de Jerusalén cuando se reunió con Hitler, que le Exacto. dijo que lo que tenía que hacer era matar a los judíos. Y entonces que la culpa no es de Hitler, sino era ni de los nazis, que era del mufti de Jerusalén. Pero Por lo fíjate, tanto, sí. fíjate, claro, es que ya ni siquiera ya se han escondido, ¿no? De decir lo que es el movimiento Claro, sionista. porque no se encaja, pero yo te recuerdo que los líderes pioneros, o sea, cuando están hablando de los pioneros, cantando estos mitos de lo que eran pioneros de Israel, a los que los judíos actuales cantan estas gloriosas avanzas, fueron social fascistas desde el principio, y fueron ellos los que crearon las instituciones, la clima psicológica que permitieron poner a los colonos judíos en contra de los árabes con la ayuda de sus partidarios, donde obviamente en el ejército británico y entre los dirigentes financieros judíos como los Rothschild. Y no es de extrañar que fueran miembros incondicionales de la organización que estaba detrás del asesinato, como comentamos la semana pasada, ¿de quién? De la mismísima Rosa Luxemburgo, de la creación del Segundo Internacional. Sí, 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 claro, totalmente. Es decir, además, que de cuenta que Rosa Luxemburgo era muy crítica, y ella era judía, ¿eh? Es decir, era muy crítica con el movimiento sionista y con todas estas cosas. Es decir, ella luchó siempre en contra del movimiento sionista y en contra de la creación de un Estado, porque consideraba que, es decir, y también la pelea que tuvo con Lenin era sobre el tema de la autodeterminación y de la creación de Exacto. más estados burgueses, ¿no? Porque ella decía que en el fondo las independencias lo que traían eran más estados burgueses, no la revolución proletaria. Entonces, evidentemente, ellos estaban allí, estaban detrás porque, claro, también tenían muchos intereses económicos en el sentido de que había que eliminar la revolución, ¿no? Entonces, Y la sí, mejor forma de iluminar la elección es asegurarse que tú puedes lavar el cerebro a la masa. Y de ahí a la vienen masa, claro. los campos de concentración que en esa época se llamaban los kibbutz, para que lo Sí. tengamos muy, muy claro. Sí, 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 claro. Entonces, es decir, bueno, y además es que también cuando ellos hablan de terrorismo, habrá que decir que el Estado de Israel también se ha fundado sobre el terrorismo, ¿no? Es que Irgush eran unos señores que pasaban por allí y repartían mortarillas. Oye, Irgush realizó atentados Sí, sí. terroristas donde murió muchísima gente, ¿no? Entonces, y mataban a gente. Y Haganá empezó también. Luego, es verdad que en los años 30, pues ya derivó a una cosa más moderada, que por eso le salió el Kush, que se escindió de Haganá, pero Haganá empezó como un movimiento terrorista en los años 20, es decir, Pero o justo sea, los después de la pequeños Primera Guerra burgueses, Mundial. Es decir, claro, hombre, claro, eran burgueses y eran todos que burgueses de origen, la mayoría centroeuropeo que hablaban totalmente yiddish. que se asentaron en Palestina entre Claro, claro, 1904 y claro, claro. 1922, Claro, y hablaban yiddish, que este es el tema, Yiddish claro. exactamente, Yiddish, que Claro, formó es que parte de este la movimiento. diferencia de ellos está en el judío, que era yiddish, es decir, para la gente lo entienda, el yiddish es un, una especie de idioma judío que se hablaba en Alemania, en Austria-Hungría, etcétera, y que es muy parecido al alemán. Yo hay muchas cosas del yiddish que las entiendo, porque se habla prácticamente es alemán, es decir, la mitad de las palabras son alemanas. Y Sí. por lo tanto, si yo, por ejemplo, he leído cosas en yiddish y más o menos la puedo entender lo que dicen, porque prácticamente una persona que sea alemana o habla alemán, bien, el yiddish lo puede entender. Y entonces ellos parten de ahí. Entonces, es decir, la idea es pues como viene del movimiento folkish alemán, es decir, la raza, la sangre, no sé qué, y considerar pues, que la gente de Europa del Este lo único que valía era para estar en el kibbush criando naranjas en los valles del Jordán, porque no les interesaba, claro, les interesaba que viniera la gente de la Europa del Este, pues cuanto más judíos hubiera, tenían más excusa y más causa para decir que el Estado de Israel se tenía que crear. Pero es que era gente que no la creían, por si no Theodor Pero Herzl si tú miras además, y Moses Hess, que es el sucesor de Herzl al frente del movimiento sionista, aún era más racista que Herzl.
O en Montefort, David que son Ben unos escritos Gurion. que son ya directamente prenazis para Mira, hablar en claro José humano. Miguel, David Ben Gurion, segundo presidente de Israel, Ben Sí, T, un sinfín de estos destacados líderes israelíes llegaron a claro. Palestina en esta ola de migración, cuando estamos hablando de Golda Meir, Golda Meir, o sea, pero fíjate, hablando de los kibbutz, o sea, tú miras estos grupos, seguramente que tú has visto las imágenes de esos judíos absolutos sionistas desatados gritando que ya no hay palestinos, niños palestinos, ni colegio, gritando, riéndose y tal. O sea, y entonces te das cuenta que los frutos más importantes de estos kibbutz eran seres humanos con esta esquizofrenia paranoide. Es lo que son esa gente. O sea, una banda bueno, de locos perdidos hablando. porque se les ha inculcado de que ellos Obvio, pero, viven en eterno peligro y que por lo tanto se tienen que armar contra. Es decir, en el fondo los kibush era para que la gente entienda. Es decir, yo sé, es decir, si la gente ve películas del oeste más clásicas, no las actuales, sino más clásicas, cuando ve aquellas fundaciones de ciudades en la frontera americana, que va todo el mundo armado. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos pues se entendía, por eso se sigue manteniendo aquella enmienda de que todo ciudadano americano tiene derecho a sí, armas porque así te defiende. Eso viene de la frontera americana. Y hay muchos estudios donde se habla de la frontera americana, de la expansión, porque la frontera americana interna me refiero, no las fronteras que tiene con Canadá o con México. sí, 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 sí. También, pero me refiero a la frontera interna cuando Estados Unidos sobre todo va avanzando en lo que se Expandiéndose, llamó sí. la conquista del oeste, fundamentalmente, para que la gente entienda que vas entrando por esas montañas, esas llanuras, había indios, había no sé qué, entonces la gente tenía el derecho. Entonces, ¿qué idea había en la frontera? En la frontera la idea que había es que tú estabas viviendo en peligro permanente y por lo tanto tenías que estar armado y cualquier persona que aparecía por allí Pero era disparaba, enemigo. claro, se le pegaba un tiro. Entonces, los kibush, como se creaban en las fronteras con zonas palestinas, la idea que se metió a la gente en los kibush era que vivían en constante peligro. Entonces, esa misma idea de la frontera norteamericana, de la frontera americana interna que se iba moviendo, eso es lo que se ha creado en el Estado de Israel. Y entonces, claro, durante años y años y años se ha ido creyendo eso, y claro, hoy tiene esa gente, bueno, tú ves a los colonos palestinos y hablan de los americanos, pero las armas que tienen ahí en las colonias de los judías, bueno, o sea, aquello parece claro, tienen unos rifles de repetición y unas ametralladoras, y claro, entonces esa idea de odio pues, y de constante peligro, porque lo que ellos creen, porque se les ha metido en la cabeza, es que lo que quieren los palestinos directamente es matar a todos los Matarte. judíos. Entonces tú vas Claro, dividiendo, dividiendo. dividir, Y claro, las claro. instituciones de kibbutz. O sea, repito, tú ves esas imágenes de los colonos, que es una banda de paranoides esquizofrénicos, se convirtieron en una forma de, digamos, más deliberada, más mortífera de este combatir la insurgencia, que puede ser cualquiera, palestinos o quien sea, y el individuo paranoide ve el mundo conforme a su propia, digamos, mapa mental interna, emocional y de percepciones, impone estas experiencias, o sea, infantiles en el mundo real que le rodea. Y su ego, el yo, digamos, consciente, es incapaz de escapar de este reino, de estos miedos infantiles, de los placeres, y actuar según, o sea, los dictados de su superego, es decir, el sentido de identidad. Es justo lo que estamos viendo ahora mismo. Y únicamente quienes sufren un trastorno mental grave pasaría por alto, o sea, esta infernal, digamos, privación de ambiente del Estado policial que reina en Israel. Porque decir que es una democracia con los derechos es una locura. Es lo que No, estamos no, viendo. no, O no, no sea, hay, no hay, no hay, no hay nada. No, y aparte hay que decir también, el ejército israelí, ¿eh? La base de la formación y de la estructura del ejército israelí es la misma estructura del ejército alemán antes de la Primera Guerra Mundial. Es decir, antes con la Wehrmacht, porque a la Wehrmacht no le dio tiempo, pero estaba fundamentada igual. Es decir, ¿en qué se basa? Se basa en que toda la población ¿eh? tiene que hacer el servicio militar y aparte está está durante mucho claro. tiempo en la reserva, donde durante meses, aunque estés en reserva, tienes que participar en maniobras militares, etcétera, etcétera. Y eso significa que cuando hay una llamada de estado de emergencia, automáticamente tú tienes que hacer lo que llamaban
en el ejército alemán de la época guillermina, para entendernos, las Ersatzdivisiones, que eran las divisiones de reserva, pero que en poco tiempo te movilizan muchísima población. Es decir, que el sistema del ejército israelí, para que la gente lo sepa, 300.000 está en 2 basado. días. Nosotros en Rusia no han podido sacar 300.000 a la calle en un año y medio. No, porque el sistema israelí, repito, está basado, es decir, si alguien quiere hacer la comparativa, la puede hacer. Eso es fácil, puede entrar, no hace falta ni que lea muchos libros, que mire la Wikipedia cómo funcionaba el ejército alemán antes de la Primera Guerra Mundial, en el Kaiserreich que se llamaba, y que mire cómo funciona la formación, la creación de las unidades, el ejército de reserva que se llama en Israel, y verá que es exactamente el mismo. Es decir, porque lo que hicieron los fundadores del Estado de Israel, que la mayoría eran judíos yiddish, es decir, alemanes o de origen alemán, era trasladar muchas instituciones y muchas formas políticas, militares, ideológicas que había en la Alemania, tanto de antes de la Primera Guerra Mundial como de la Alemania de Weimar, o incluso de la Alemania de Hitler, porque muchas cosas de la Alemania de Hitler, hay que decirle a la gente que se mantuvieron igual que estaban en la Alemania de Weimar, para aplicarlas en el Estado de Israel. Es decir, esta es así, y por lo tanto, ese es el sistema. Y claro, es verdad que todo ha ido evolucionando, y claro, hay cosas que han evolucionado. Pero si mira el ejército, yo lo digo porque ahí sí que no ha habido ninguna variación, verán que incluso lo que es el Estado Mayor es calcado a lo que era el ejército alemán de antes de la Primera Guerra Mundial. Es Está decir, claro. porque es la cultura en la que vivieron la gente que pergeñó y fundamentó el Estado de Israel. Es decir, que Así esta es es. la realidad. Y además con un pensamiento muy folkish, porque esta gente sionista, donde han bebido, es del movimiento folkish alemán, porque es que ellos eran alemanes. Es decir, es que hay que Esto, recordar a la gente, sepa, es decir, que Herzl y Hess, que son los padres fundadores de esa ideología sionista, que es la que gobierna hoy en día en Israel, eran exacto. alemanes. Y además alemanes conservadores, y muy conservadores. Es decir, y en Alemania votaban a partidos, porque eso se ve. A ver, hay que decirle que los judíos votaban, no votaban en Alemania, no tenían prohibido votar. Es decir, porque Bismarck, ya antes de Bismarck, tenían los mismos derechos, sobre todo en Prusia o en Baviera, o sea, antes de la unificación, los judíos tenían los mismos derechos que tenían los ciudadanos normales y Sí, son las corrientes. cosas que la Por lo gente, tanto, bueno, votaban a quien votaban. Y hay que decir que los grandes banqueros judíos alemanes fueron de los principales apoyos de Bismarck, un señor bastante conservador. Y el principal asesor a nivel económico de Bismarck era un señor que se llamaba Bleich Roder, que si sí. miran era un banquero judío que además pagaba bien financiaba también al movimiento sionista. Por lo tanto, es decir, que la historia está para aprenderla, para saber, y Y entonces de ahí, verán que hay. José Miguel, ¿sabes lo que pasa? Que la gente, o sea, las incongruencias, ¿no? Dice, no, ¿cómo es que los judíos se quedaron en Alemania, les mataron, no se dieron cuenta? Es que la historia de los judíos en Alemania remonta mucho Que se antes de sentían alemanes. Es que 1933. ellos eran, es que vamos a ver, es que los judíos alemanes se sentían orgullosos de ser alemanes. Obvio, así es. Y a ver, había judíos en el ejército alemán. E Pero incluso bueno, en la época, entonces, cuidado, y voy a decir una cosa, y eso está documentado históricamente, incluso hay un libro, ¿eh? Eh, hubo judíos que permanecieron en la Wehrmacht, judíos que permanecieron en la Wehrmacht. A ver, no judíos, pero sí que gente que tenía, porque si hubieran aplicado las leyes de Nuremberg al 100%, cualquier persona que tenía un atisbo de sangre judía tenía que haber sido expulsado, y en cambio no se expulsó a nadie. Es decir, había muchos judíos, a ver, no voy a decir una gran cantidad de judíos, no pero estamos judíos hablando de millones, obvio, de pero estamos, millones, pero hubo judíos que obvio. permanecieron. Y en la época del Kaiser, durante la Primera Guerra Mundial, había oficiales judíos en el ejército imperial alemán.
Oye, y pues que, estamos juntando, y que les dieron medallas de gran importancia en el con la tema. Es decir, valentía, o sea, héroe de la sí, patria. sí, es decir, que Sí, sí, por lo tanto, es decir, y los judíos alemanes se sentían primero alemanes y después judíos. Lo digo está para que claro. la gente lo entienda. Y por lo tanto, cuando se van, ellos siguen manteniendo esas costumbres, esas formas de... Y que la mayoría de los judíos que forman el Estado de Israel, la gran mayoría, son judíos de origen alemán, de tendencia yiddish. Y por lo tanto lo que hacen es Exacto. trasladar las instituciones y el pensamiento de esa Alemania, sobre todo desde su punto de vista conservadora, al Estado de Israel. Está claro. Oye, pues mira, lo que hemos comentado hoy, lo dudo mucho que la gente van a encontrar en las redes sociales o los programas de televisión en España o en Estados Unidos, porque no encaja con la dialéctica o con el discurso, que los judíos todos son buenos y unidos y los palestinos son unas bestias que nos quieren matar. Oye, pues a ver qué nos depara la semana que viene. Bueno, siempre alguna cosa habrá, porque los amos del cortijo siempre sacan alguna Los cosa. amos del cortijo nunca duermen. Nunca duermen, eso nunca duermen. Era como aquel, decía Franco, que los enemigos de la patria nunca duermen y nunca descansan. Y estos menos. Oye, Y pues estos menos. hasta la semana que viene. Muchas Hasta la gracias. semana que viene, un placer, Un Daniel. abrazo. Chao. Chao.